Hola a todos, soy Natacha Bustos, dibujante de Moon Girl y Devil Dinosaur, y os voy a enseñar cómo dibujar a Moon Girl. Venga, empecemos. Lo primero que hago es un poco intentar definir su pose. Empezaré por la cabeza, voy a hacer a Moon Girl una pose así que sea heroica y divertida, como es ella. Y bueno, aunque parezca muy básico, vamos a empezar con palotes. Lunella Lafayette tiene como alrededor de 9 años, así que su estructura esquelética es la de una niña, así que la cabeza siempre va a ser un poco más grande que todo lo demás. Bueno, una vez teniendo la forma principal de lo que es el esqueleto, podemos ir trabajando las formas para darle más tridimensionalidad al dibujo. Añadimos en el rostro, o lo que va a ser el rostro, unas líneas que nos hacen de guía para saber dónde va a ir colocada los ojos y la nariz sobre todo. Más o menos aquí ya vemos que la cosa va cogiendo literalmente cuerpo. Ya sobre esto podemos hacer un trabajo más elaborado y centrarnos en los detalles. A mí, por ejemplo, me gusta empezar por la cara. Nariz podemos empezar con un ciclo triángulo y unos círculos donde van a ir los ojos. La boca podemos simplemente, si queremos hacerla sonreír, una ligera curva. Y en la forma de la cara podemos redondearla un poco más, darle un poco de forma para saber por dónde va a ir su pelo, por ejemplo. Luego le voy a poner su característico casco, pero bueno, también aprovecho y añado sus famosas gafas circulares, así sabemos por dónde podemos cogerla, ¿no? Pues venga, vamos a seguir trabajando el resto del cuerpo. Esto, como está el brazo este brazo está un poco por encima del otro, pues le intento dar un poco de volumen a donde va a meterse la camisa, para que no dé la sensación de que va delante y no detrás. He decidido hacer el puño cerrado. Como está en una pose de salto, y la mano, aunque parezca muy complicada, simplemente se trata de hacer unas líneas, ayudarnos de una dirección por donde van a ir las muñecas. Y si no tenéis unas manos justo enfrente vuestra, pues pueden servir de guía perfectamente. Seguimos por aquí, hacemos las manos también, podemos ver, sería esta mano de aquí. Falta que sea igual, pero más o menos. Ahora podemos definir un poco más la musculatura de su rodilla, sus gemelos. Llevará una bota y un poco de plataforma que llevan estas botas. A las botas también podemos darle un punto de círculo aquí para darle volumen, como hemos hecho antes con la camiseta. Esta pierna sobresale, está encima de esta otra. El círculo de la abertura de la bota se va a ver por aquí. En cambio, como esta pierna está levantada, lo que vamos a ver más es la suela. Acordaros que aquí hay un punto que forma la pierna, que une la pierna con el pie. Demos un poco de volumen a esta parte para que no se nos vea tan plana la bota. Aquí pongo las cintas de cierre de la bota. Ya podemos empezar a añadir los más detalles. Le ponemos los famosos tirantes de Lunella, la luna que tiene dibujada, impresa en la camiseta. Creo que nos olvidamos, o no, del famoso guante de boxeo, que lo tiene customizado para que sea un arma proyectil para atacar a sus enemigos. La parte central del cinturón se me ocurrió añadir una especie de Wallman tuneado. El rollo que tiene Lunella es como ropa muy de los 80. Aquí va la famosa mochila de Lunella. Y de peinado, pues voy a intentar hacer una trenza para variar un poco. Y no nos olvidemos del casco. Si vamos a hacer el casco, lo mismo que decíamos antes, si el punto de vista estábamos aquí mirando para arriba, aquí está un ojo,
Aquí hay un ojo. ¿Qué vería ese ojo? Evidentemente nosotros miramos de frente el dibujo, pero ese ojo verá un volumen así. Y ya está, casi la tenemos. Ahora se trata más de completar detalles. Los ojos, los labios. Y ya vemos que va teniendo forma el dibujo. Cuando entintemos, cuando le pongamos el rotulador, veremos con más detalle las cosas. Ahora mismo el dibujo es como solo círculos, líneas, parece todo muy alborotado. Pero ya veréis ahora en el siguiente paso cómo la cosa va teniendo más forma. Me gusta empezar por la cabeza. Puedo añadir detalles que no he añadido con el lápiz, como la goma del pelo para la trenza. Los ojos es algo que me encanta dibujar y los ojos de Lunella suelen tener mucha determinación. Igualmente las gafas que usan el traje también las voy a intentar dibujar un poco antes. Aquí defino la forma de su cara. Los tirantes famosos. Voy a intentar hacer aquí unos pliegues, a ver si cuando la camiseta se dobla forma un pequeño pliegue sobre la manga. Y aquí el detalle de que que son como las agarraderas del guante de boxeo, el guante no tiene que estar ahí volando. En los detalles está la riqueza del dibujo, ¿eh? Aquí también añadí unos pliegues. Le doy un poco de grosor a la línea, algunas partes que otra, para darle un poco de personalidad. La estrella de aquí, que siempre dibujo, es un cráter. Vamos a añadir más detalles, pliegues. Puedo aquí ya definir un poco el brillo del pelo, ahora lo rellenar de negro. Esta parte del brazo de Lunella está cubierto de una tela, así que intenta darle un detalle así para que parezca ropa y no su piel. Ahora podemos añadir pequeños detalles como son pequeñas sombras. Bueno, así lo que tenemos completado ahora del entintado, vamos a intentar ahora borrarlo todo. Aquí tenemos el dibujo completado. Espero que os haya gustado mi proceso de trabajo y que hayáis disfrutado. Adiós a todos y hasta luego.